Bueno, nada, estábamos ahora presentando un poco el tema de hoy y hablando un poco del señor Camilo Silva, quien es ingeniero de mastering por mucho tiempo, ganador de 2 Latin Grammy, uno en record con el maestro Carlos Vives, y Jero Labrada, que todo el mundo conoce en la sala, un excelente hermano, un excelente amigo, un excelente profesor. Yo siempre me retroalimento de ellos, de todos. Y estamos muy contentos saludando a Alexei, a Marvin y a todas las demás personas que se están uniendo también en esta charla. Señor. Un poco la idea que teníamos hoy era de poder debatir un poco sobre el proceso que debe tener un ingeniero de mezcla para entregar al ingeniero de mastering. O sea, hay muchas personas que se preguntan que si el ingeniero de mezcla es el mismo que el ingeniero de mastering o si el ingeniero de mezcla también puede hacer masterización. O sea, todavía hay muchos mitos sobre esto. Y yo quisiera darle la palabra al maestro Camilo Silva, que nos hablará un poco de esto. Maestro, ¿qué usted cree que se debería de tomar en cuenta? El mismo ingeniero de mezcla puede ser la persona que en un momento determinado por temas de presupuesto pueda también hacer el mastering, o se recomienda siempre tener un oído más dentro del proceso de producción para que sea el otro ingeniero de mastering que termine el proceso. ¿Cómo funciona esto? Pues Joan, gracias por arrancar con un tema tan ácido y tan espinoso como este. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En esto del audio, cualquier cosa se puede. Absolutamente cualquier cosa se puede, ¿no? Entonces, la pregunta simple, rápida y cruda a esa pregunta que estás haciendo es, claro que se puede, perfectamente se puede. Sin embargo, cada situación tiene sus propias limitantes. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que se entiende en una gran cantidad de situaciones donde por temas, por ejemplo, de presupuesto, de flujo de trabajo, bla, 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 sea lo que sea, la misma persona que mezcla se encarga del proceso de mastering, pero tal vez no sería tan válido llamarlo proceso de mastering en este caso. En muchos casos, así que yo veo, por ejemplo, la persona que mezcla lo que está haciendo es colocar un par de plugins de masterización o algo por el estilo en su cadena al final de toda su mezcla y ya está. Y a eso se le llama pues un master, tal cual. Que si funciona, claro que funciona. Lo que digo, técnicamente va a funcionar y si la persona es buena, si la persona tiene un sistema de monitoreo razonablemente competente, el resultado muy probablemente sea funcional, va a ser funcional, ¿cierto? Pero hay varios factores ahí que me parece interesante debatir un poquito. El principal diría yo que es el tema de la objetividad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con los ingenieros de mezcla cuando pasan demasiado tiempo escuchando el mismo tema una y otra y otra y otra y otra vez? Claramente yo pasé por ahí hace muchos años. Bueno, parte de mi proceso fue haber sido ingeniero de grabación y de mezcla por un largo tiempo y pues tengo que decir que de primera mano yo sé perfectamente que cuando uno tiene que escuchar el mismo tema 80 o 100 veces durante un proceso de mezcla, cuando uno lo termina, pues básicamente la objetividad está muerta, los oídos están ya muy viciados, digamos que llegamos a un resultado en el cual estamos completamente satisfechos con esa mezcla, pero la objetividad está completamente muerta, ahí no hay nada. Y ese factor causa que haya un montón de detallitos que pueden ser técnicos o que pueden ser artísticos, estéticos, cosméticos, pues digamos que se estén escapando por más obvios que sean. Esos detallitos no los vamos a percibir, es imposible que los percibamos porque nuestra objetividad está quemada, está destruida ya por un proceso que de por sí es un proceso que tiende a ser más extenso, que es un proceso muy creativo, es un proceso que requiere, pues, digamos, mucha energía mental y creativa, bla, bla, bla. En fin, entonces la objetividad está quemada, se van a pasar cosas y esas cosas, pues sencillamente, si le colocamos un par de procesos de volumen o de lo que sea, ya al final del máster, pues es justamente lo que vamos a, digamos, a publicar, a transmitir a nuestro público
final. Si se nos han pasado errores, probablemente se queden allí y ya está. ¿Qué sucede cuando traemos un oído fresco externo al proceso? ¿Y cuál es uno de los valores de, digamos, de la gente como nosotros? Es justamente que estamos completamente descontaminados, no estamos viciados por el proceso. Yo recibo material todos los días, material nuevo, todo el tiempo, y una de las cosas para mí muy importantes es que al yo recibir ese material, me tengo que asegurar de estar recibiendo material que sea 100% final, 100% terminado, a full satisfacción por todas las partes involucradas. Una cosa que a mí no me interesa es escuchar material que esté a medias o material que esté en progreso o material del cual no se está 100% seguro. Y la razón es que yo quiero aprovechar muy bien mi primera impresión. Y ustedes saben que solamente hay una oportunidad para tener una primera impresión. Esa primera impresión para mí vale oro y esa primera impresión para mí lo es todo en este contexto de mastering, pues desde mi silla, porque en esa primera impresión es donde probablemente yo vaya a detectar la mayor cantidad de, digamos, de pequeños asuntos o de problemas o de cosas que posiblemente haya por resolver y pues que lógicamente ya el ingeniero de mezcla llevó el tema hasta, digamos, hasta el punto máximo, que sus limitaciones y su situación particular, su nivel de experticia, etcétera, le permitieron. Entonces ahí es donde entro yo con mi oído fresco, pero esa primera impresión pues es valiosísima, valiosísima. Ahora no sé qué tan de acuerdo estén ustedes conmigo, pero realmente ahí está gran parte del valor, ese oído fresco, porque Claro. realmente, o sea, masterizar lo puede hacer hasta mi perro. Así que, y lo voy a decir en términos un poquito crudos, masterizar lo puede hacer hasta mi perro y realmente si nos ponemos a analizar, las herramientas están al alcance de todos. En esta época maravillosa, pero compleja, muy compleja en la que estamos, pues sabemos que las herramientas están al alcance de absolutamente todos y son herramientas que cualquier persona con un poquito de sentido común podría usar. Pero el asunto no se trata de ser operadores de una herramienta, sino de, digamos, de tener el bagaje profesional, la autoridad profesional para poder manipular el material de una manera pues que sea consecuente con el tamaño del nombre del servicio que estamos ofreciendo, ¿correcto? Me Sí, gustaría, sí, me gustaría, correcto. me gustaría conocer sus opiniones al respecto. Correcto. Un poquito antes de entrar a hacerle también la pregunta a Jero, en el caso de los parlantes, que es una de las cosas más importantes que debe tener un ingeniero de mastering. Si uno no tiene el presupuesto para irse a un gran estudio o para masterizar en los estudios que casi todos conocemos mundialmente y lo que te tienes en la casa son unos HS de Yamaha o te tienes unos Rocky, si el ingeniero o la persona que está haciendo este proceso conoce perfectamente la parte de técnica de su parlante, o sea, dónde está la desperfección del parlante a la hora de aplicar este proceso que es el último proceso de la cadena, es posible lograr un mastering con este tipo de parlante a la altura de poderlo estar masterizando en unos ATC, en unos Focal, en unos, o sea, en todos estos parlantes que llevan este proceso de profundidad y de especificaciones por los fabricantes para hacer la masterización. ¿Esto se puede lograr realmente o hay que de nuevo pasar por otro proceso más? ¿Qué usted opinaría sobre esto, maestro? Esa pregunta, wow. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con esa pregunta? Igual, de repente voy a ser un poco más crudo de lo habitual, un poco más brutalmente honesto de lo habitual cuando responda hoy, que me parece importante hacerlo. ¿Qué sucede? Técnicamente, vuelvo y digo, todo es posible, ¿cierto? Lo que yo no veo realista en absoluto, digamos, es equiparar la resolución de un sistema de muy alta gama con unos parlantes más pequeños, más caseros. Que si va a funcionar, claro que va a funcionar, por supuesto que va a funcionar, pero pues la equivalencia que me gusta hacer es, por ejemplo,
piensa en esa situación de los Yamaha pequeñitos o lo que sea versus unos ATC, un sistema más adecuado, pues sea cual sea, para la tarea que sería el mastering. Piensa en ello como pasar de una pantalla de 50 o 60 pulgadas a resolución 8K. Piensa pasar de esa pantalla a la pantalla de un teléfono celular. Entonces, la equivalencia que yo hago, que yo suelo hacer, es, en una pantalla de celular todo se ve bien y todo se ve bonito. Uno puede tomar una foto en su celular y se ve genial. Se ve, en esta época, como está la tecnología, se ve genial. Las fotos del iPhone 10 son muy buenas, por ejemplo. Y en la pantalla del celular se ve perfecto, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tú te llevas esa misma foto a tu pantalla de 60 pulgadas a resolución 8K? Ya en ese tamaño, a esa resolución, tú vas a empezar a notar ciertos detalles que físicamente te es imposible notar en la pantalla del celular. Entonces tú amplías y ves la foto y te das cuenta, por ejemplo, que hay algunas zonas con cierto desenfoque, algunos puntos que debían estar en foco están fuera de foco. Te vas a dar cuenta que tenemos aberración cromática en algunos bordes entre zonas de alto contraste, pero todos esos son defectos que no vas a poder notar de ninguna manera, en una pantalla de un teléfono celular. Y en la pantalla del celular todo se ve bien. ¿Cómo escucha la gente normal? ¿Cómo escucha el consumidor normal? El consumidor normal escucha en una pantalla de celular, haciendo la equivalencia, ¿cierto? Mientras que la gente que hace lo que yo hago, lo que nosotros hacemos, nosotros tendemos a escuchar en sistemas que son pantallas gigantescas, que son pantallas de 8K que nos permiten ver al máximo detalle hasta el último defecto. Pues ahora está el tema del material de origen como tal, la mezcla. Claro, puede que tú tengas un sistema de monitoreo que no sea de súper alta gama, pero a lo mejor tú tienes un recinto supremamente bien optimizado, ¿cierto? Yo digo que es preferible tener recinto a tener monitores en caso que haya que, por razones de presupuesto, lo que sea, que haya que comprometer una de las dos cosas. Me parece preferible tener una acústica correctamente diseñada, profesionalmente diseñada. Ojo, hago énfasis grande en la palabra profesionalmente diseñada, profesional. Entonces, teniendo una acústica buena, bien diseñada, con unos monitores que no sean de lo mejor, pero que respondan, que funcionen bien, y pues teniendo unas habilidades, un recurso humano competente, nosotros ya de entrada deberíamos poder tener una mezcla razonablemente en muy buen estado, y que sería una mezcla que no demande, digamos, un exceso de brujería, pues, en los procesos de mastering o algo así. Una mezcla de que tú le puedes colocar un límite y ya está, funciona perfecto, no pide montones, ¿cierto? Pero a la hora de evaluar, digamos, lo que son las situaciones más comunes en el día a día, que es justamente evaluar mezclas problemáticas hechas en recintos complicados, donde hay problemas, donde no es que sea un tema de falta de habilidades ni de experticia, sino es un tema netamente electroacústico, de fallas electroacústicas que te impiden evaluar correctamente el material y tomar las decisiones correctas. Ahí es donde nosotros entramos y nosotros nos vamos a dar cuenta de absolutamente todo. Y sí, yo todos los días sufro y lloro montones por cuestión de esos problemas que son generados en origen por deficiencia del sistema electroacústico. No sé si por ahí la respuesta va más o menos hacia donde la quieres encaminar, Joan, pero claro. La cosa me parece que es mucho más por ese lado que un tema de habilidades. Y yo lo he dicho en varias ocasiones. Inclusive una persona que no tenga un entrenamiento en audio muy profundo, que no tenga un entrenamiento técnico muy profundo, siempre y cuando tenga un sistema de monitoreo muy responsable y tenga el oído musical, que es lo que necesitamos para transmitir las ideas a algo que le traslade bien al público, el resultado va a ser bueno, ¿cierto? Claro, caso contrario, a una persona que tenga un sistema deficiente y unas habilidades que estén por las nubes. Eso no tiene sentido. Y de hecho, yo soy de los que piensa que uno tiene que acoplar su situación técnica y su situación electroacústica, pues lógicamente, al tamaño de sus habilidades. Entonces, por ahí va la cosa. Claro. Gracias, maestro. Jero. Mira, sobre este mismo tema,
cada día es más recurrente la cantidad de estudios caseros en el mercado. Claro. Todo, hoy en día es casi inexistente un músico sin su home studio. En estos momentos, además, con el COVID andando en el planeta, nos vamos a enfrentar a, en mi caso, ya me está pasando mucho, proyectos que tengo que mezclar que vienen grabados en recintos con problemas acústicos grandes, donde ya uno tiene que empezar no solo a hacer ecualizaciones creativas y compresiones dentro de la mezcla en función de una estética agradable, sino además ecualizaciones correctivas, empezar a luchar contra problemas acústicos, modos comunes y una cantidad de problemas que van planteando un desafío grande, tanto en la mezcla como en el mastering. En tu caso, Jero, cuando te envían una sesión, porque ya yo lo he podido experimentar contigo en algunos trabajos que hemos hecho, ¿qué tú le entregas al ingeniero de mastering cuando en este caso tú estás haciendo mezcla? ¿Y qué le entregarías? ¿Y cómo tú recibirías en el caso de que estuvieras haciendo mastering ese proyecto de mixer, por ejemplo? Bueno, mire, yo generalmente cuando entrego la mezcla a mastering, trato de entregarla en el punto más lejos posible para ahorrarle trabajo al ingeniero de mastering. Dentro de mi cadena de Buzzmaster, trato de controlar la dinámica un poco, no mucho, o sea, no más de 2 dB de control. Solamente por un tema del feel de la mezcla, como tal, nunca cachando. Pero sí, a veces aplico ciertas correcciones de ecualización quirúrgicas. Más que nada trato de eliminar resonancias molestas dentro de la mezcla, que las voy limpiando dentro de la mezcla. No solo sucede esto en el Buzzmaster, ¿no? Dentro de la mezcla ya voy eliminando esos nodos que se empiezan a armar y que tienen mucho que ver con la tonalidad del tema, que tienen que ver más con lo que sucede en la física de los armónicos y los tonos dentro de la canción, más que del tema de acústica, ¿no? Que sean sumatorias de resonancias acústicas. Entonces, trato de ya entregar esa mezcla a un nivel razonable, entre 5 o 6 RMS, o sea, no, 5 o 6 en peak, que esté bien relajado, unos 12, 14 RMS, para que el ingeniero de mastering tenga un rango suficiente para trabajar. Porque además, desde el momento en que estoy entregando el trabajo a un ingeniero de mastering es porque quiero que el ingeniero de mastering tenga una cancha lo suficientemente amplia para jugar. Claro. O sea, yo no hago nada entregándole prácticamente masterizado el tema. Ya no tiene nada que hacer. Que me ha pasado muchas veces. Me mandan, me dicen, necesitamos que masterices esto y lo que me llegue es un chorizo. Le digo, o sea, ¿qué hago con esto? O sea, ya... Así mismo. ¿Qué? ¿Le bajo de volumen y lo vuelvo a subir? Así mismo. Porque ya no hay nada que hacer. Entonces, creo que uno en las funciones uno tiene que, parte del entrenamiento, ¿no? Para los que están aprendiendo y los que están trabajando en esto, siempre hay que recordar, porque muchas veces somos multioficios. Hoy en día ya somos multioficios. Pero tenemos que recordar los roles, ¿no? Y hasta dónde llegar. O sea, estoy haciendo la mezcla es esto y hasta aquí llego. De aquí para allá le toca a él. Y entregarle además siempre con esa bondad, ¿no? O sea, estamos trabajando en equipo y lo lindo que tiene trabajar en equipo es que cada cual aporta desde su arte y desde su esencia, y eso enriquece el resultado final del producto.
Claro, Estos discos hechos por un solo músico, cantados por él solo, grabados, mezclados y masterizados por él mismo, al final es como, sí, qué bonita tu vibra, men. Sí, Pero claro, habría sido gigante si te nutres de lo que te puede aportar el claro. resto. Claro, claro. Sí, y yo también siento un poco que esto se va un poco de la cosa como explicaba el maestro Camilo y tú, Jero, que también a veces son los presupuestos. A veces las disqueras no tienen dinero o a veces el músico está fajado porque te llega con un material y te dice, me hace falta que este trabajo lo hagas tú y que tratemos de que quede lo mejor posible para entonces mandarlo y se aprueba en el presupuesto, entonces se hace el disco, pero mayormente pasa también por temas de presupuesto, porque en mi caso, cuando recibo algunos materiales ya de mezcla de cualquier sello o de cualquier cosa independiente, te dicen, no, eso hace falta terminarlo. Y en el proceso que tú estás mirándole la mezcla para atrás, porque tiene ciertas cosas que no están bien, te dicen, oiga, nos quedamos con ese remaster porque ya no hay tiempo. Y a mí me hace falta que tú me lo entregues a las 3 de la tarde, porque a las 4 ya eso tiene que estar ahí. Y Mami no me va a dejar mentir, que ha sufrido bastante acá en los estudios que ya conocemos nuestros, porque a veces no es que no se quiera hacer, es que a veces no da presupuesto, a veces son los mismos artistas que también invierten y tratan de poner una parte. Ahora, entrando en temas de técnica, ¿a cuánto tú crees que se debería, o sea, el ingeniero de mezcla debería entregarle esa mezcla al ingeniero de mastering? ¿Hay alguna especificación desde el punto de vista de técnica cuando tú lo vas a exportar? ¿O tienes que darle un cierto volumen? ¿Cómo funciona eso? Para cualquier persona que necesitaría saber el estándar de ese Mira, volumen. yo generalmente todavía tengo mi par de BUs análogos acá en el estudio. Como mi setup es híbrido, yo todavía mantengo los niveles análogos. O sea, mi 0BU, 0.75 volt, está ahí. Y me mantengo en ese rango. Sí, hoy en día uno calienta mucho más la mezcla de lo que antes en una consola de gama media podría ser. O sea, estamos hablando que hoy en día ya entre el 2 y los hardware maravillosos que uno tiene, ya el 0 lo aprietas un poco. Claro. Lo mismo que haces cuando trabajas en una SSL, en una NIC, en una consola de alta gama que tiene 26 dB de headroom. Y que puedes, o sea, el BU puede estar caliente y no está distorsionando porque tiene un headroom gigante. ¿Cuál es la idea a la hora de entregar a mastering? Entregarle, aprovechando lo más posible los 24 bits de resolución que tenemos en el full escala, ¿no? Porque eso es algo de lo que poco se habla, pero es real. O sea, desafortunadamente solo tenemos 24 bits de resolución. Claro. La frecuencia de sampleo la hemos llevado a la luna y todavía no acabamos de subir los bits de resolución, que es lo que nos da la mejor resolución en el rango dinámico. Claro, y que ayuda muchísimo a la hora de mezclar y masterizar. O sea, si a mí una señal que me manden para un máster me la mandan con el peak a -15, significa que realmente yo tengo 8, 9, 10 bits de resolución con suerte. Entonces, claro, mis píxeles son de este tamaño. Cuando si esa señal yo la llevo lo más posible sin afectar mucho la dinámica, la llevo al rango mucho mayor, tengo mayor resolución de bits para procesar. Tienes una mejor resolución de la dinámica de tu contenido musical. Y eso te va a ayudar mucho a la hora de masterizar. Claro, exacto. Sí, porque realmente es una cosa muy compleja y que en estos tiempos realmente es una locura. En el caso de usted, maestro Camilo, y de Jero, ¿sienten diferencia? Ya esto es una pregunta más global. ¿Sienten diferencia cuando uno está haciendo
en el caso del mastering, un mastering completamente in the box, a cuando estás haciendo un mastering híbrido o cuando estás haciendo un mastering análogo? O sea, ¿qué creen de las emulaciones hoy en día? Nosotros como compañía, Yamaha ha sido una de las compañías que también ha tratado a través de NIF trabajar en el proceso de emulaciones y se han logrado grandes resultados. Muchos ingenieros me dicen que sí. Hay algunos que notan la diferencia, hay otros que no notan la diferencia. Hay quien dice que es un tema de gusto. En el caso de usted, maestro, que sabemos que es constructor de equipos análogos, ¿tiene en su estudio este procesamiento completamente análogo o ciertamente también en su cadena utiliza algunos plugins que son fundamentales para hacer el complemento de la canción, del producto? ¿Cómo lo maneja usted? Con toda sinceridad, yo no puedo trabajar 100% análogo. Es algo que no puedo hacer, digamos, por la complejidad de ciertos procesos que yo llevo a cabo, que sería imposible llevarlos a cabo 100% en análogo. Es decir, si tuviera que hacer un mastering muy sencillo, muy elemental, pues que solo requiera un poquito de moldeo tonal y algo de volumen y ya está, sí podría trabajar 100% análogo, pero desafortunadamente los casos así, donde el material no requiere una intervención más seria, pues son contados. ¿Qué sucede? Yo no podría trabajar 100% análogo, pero sí podría trabajar 100% digital y de cuando en cuando lo hago. ¿Qué sucede? Tú preguntas, ¿siente alguna diferencia, maestro? Bla, bla, bla. Sí, claro que siento una diferencia, pero la diferencia más importante que siento es en velocidad y es en ergonomía. ¿Y qué pasa? Cuando estoy trabajando 100% digital, realmente son pocos los casos en que decido hacerlo, pero hay casos de casos. Cuando decido trabajar 100% digital, me toma más tiempo. Me toma más tiempo llegar al resultado por un tema que es ergonómico y de flujo de trabajo. Esa es, digamos, ese para mí sería el principal diferenciador, asumiendo que estemos usando pues, equipos de la gama y del calibre correcto, es decir, las herramientas correctas para el trabajo en cuestión. Ahora, yo podría trabajar 100% en digital siempre, sin ningún problema, pero claro, me costaría un poco más de trabajo, me costaría un poco más de tiempo y ergonómicamente no estaría tan bueno ni tan eficiente pues, para mi flujo de trabajo. Pero por supuesto, puedo llegar ahí. En términos de sonido, es otra historia y el asunto es que estamos entrando en temas que son excesivamente subjetivos, digamos, que si te suena mejor análogo, digital, bla, 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 se vuelven temas que son muy subjetivos realmente. En pleno 2020, la tecnología está en un punto en donde, digamos que yo digitalmente no sufro, sino que todo lo contrario. Yo me beneficio de procesos muy específicos que son imposibles de ejecutar, imposibles de concebir en análogo, y eso incluye temas un poquito más avanzados como hacer edición espectral sobre los archivos, obviamente lo que es reducción de ruido, cosas así de ese tipo que uno no puede manejar en análogo de ninguna manera. Entonces fíjate que la cosa va más por otro lado que en el sonido como tal, como digamos como consideración primaria, ¿cierto? Bueno, Jero de pronto puede diferir un poquito de mí en este contexto, no lo sé, pero me interesa saber qué tiene él para decir al respecto. ¿Qué tendrías que decir tú a eso? No, mira, yo realmente el digital nos ha entregado un nivel de control hoy en día y de capacidad quirúrgica que es muy difícil encontrar en el análogo. Eso tendrían que ser equipos ya de la NASA, estratosféricamente caros además, para poder tener, ¿no? Unas herramientas que puedan suplir lo que uno logra hoy en día en el entorno digital. ¿Qué es lo que yo extraño del análogo? El análogo te permitía ciertos trucos solo para profesionales, no los hagan en sus casas. Exacto. Sí, porque ¿qué pasa? Que sobre todo durante los días más rudos del Lone Sword, ¿no? O sea, ahí
los equipos análogos tienen la capacidad de comerse un input de señal muy fuerte sin que la saturación provocada sea desagradable al oído. Y eso se hacía mucho para lograr estos niveles descomunales. O sea, tú forzabas la salida de un equipo a la entrada de otro y ya empezabas a recortar la señal y a limitar, y el RMS, por supuesto, golpeaba mucho más fuerte. Ese tipo esa forma de poder doblar las leyes, el análogo es mucho más amable que el digital. Cuando tú lo haces en el digital, un soft clipping, una cosa así, se escucha. Se escucha. Claro, Sobre claro, todo cuando uno está acostumbrado a escuchar en buenos monitores y sabe lo que es la distorsión digital. claro. El público que está escuchando MP3 desde que nació, la distorsión digital no se da cuenta que está, porque ha sido parte de su escucha toda la vida. Escuchando a 128, la distorsión digital es gigantesca y están acostumbrados, escuchan distorsión digital y le parece que está bien. Y es una nueva estética, si al final eso es una nueva estética también. Pero Jero, en el caso entrando por ese tema, para ti, para Camilo y para todos que están en la sala, ¿ustedes creen que marcas como nosotros, como Yamaha, como NIF, como CCL, que yo entiendo que al final siempre tenemos que llegar al tema del presupuesto, porque el tema de la emulación viene por eso, porque no hay presupuesto, y no se puede entender de que tú te puedas comprar una Duality, porque realmente la industria, realmente tenemos que adaptarnos a los tiempos y a lo que está sucediendo en el mercado, y por eso todas estas marcas han tenido que llegar a este proceso de emulación, de hacer todo este tipo de experimentos. Tú y Camilo y todos los que están en la sala, ¿creen que esto ha aportado algo a lo digital en el proceso de hacer una mezcla y de un mastering, y que quizás ese sonido análogo, cuando lo tienes en emulaciones, te logran ese mismo resultado como si lo estuvieras trabajando en un proceso análogo, por decir así? ¿Qué crees? Mira, yo creo que sobre todo en el tema de mezcla, ya no sabemos lo que es el análogo. O sea, yo hace 18 años no grabo análogo. Lo último que grabé fue un disco en 2 pulgadas, fue hace 18 años. Y ya en esa época ya venía grabando en digital, en formato de A88, algunas cosas ya en Pro Tools, en Cubase, en Cakewalk, en Vegas. Ya venía grabando en el entorno digital. Claro. Cuando uno retoma la posibilidad y se sienta delante de nuevo de una consola y prendes la máquina de synth y pones la synth y le das play, te das cuenta de que ese sonido está muy lejos de la realidad hoy en día. Es súper agradable, súper amable, pero te consume una cantidad de tiempo horrible. Es impresionante lo que se pierde de tiempo rebobinando la cinta, haciendo los locators de nuevo. Es otra dinámica completamente diferente a la que estamos habituados hoy en día. Los equipos digitales, más que volverse análogos, lo que han es mejorado su calidad sonora. Claro. Los plugins tienen buenos colores, han ido buscando que la coloratura del plugin sea agradable y te sea útil. Porque tampoco haces mucho con un plugin que coloree mucho y solamente te sirve para un proyecto. O sea, tú necesitas herramientas que te sean versátiles y te permitan trabajar en diferentes proyectos y te aporten color, te aporten texturas. En el fondo lo que tú estás esculpiendo es una obra de arte donde necesitas textura, necesitas colores, necesitas crear profundidades. Y eso, afortunadamente, hoy las herramientas ya te permiten tener una paleta de colores gigantesca. Hace 20 años habían 4 o 5 plugins más o menos y sonaban que eran un témpano de hielo.
porque la preocupación era que funcionaran y que fueran óptimos dentro del sistema, pero no había preocupación de realmente cuánto color y cuán noble era el sonido que te estaba entregando. Hoy en día no, hoy en día tenemos plugins de una gama impresionante. Hay una paleta de colores para trabajar, además, a unos precios hoy en día súper asequibles. Claro, claro, claro. No, fíjate que yo estaba ahora revisando aquí en el chat y hay muchos usuarios que concuerdan. Por ejemplo, César Fausto Rodríguez dice, bueno, la gente escucha en archivo MP3 desde una web en streaming y con unos audífonos de imitación bit de USD de $3. Y después Jordani también dice, bueno, sí, yo creo definitivamente que aporta un montón en el otro tema que estábamos hablando para comenzar, el acceso, el poder hacer música. Alexei dice que se perdía mucho tiempo, por supuesto, maestro, pero que el sonido... El sonido es otro, totalmente. Ajá, difiere, Alexei difiere bastante acerca de ese tema, o sea, también... O sea, el análogo es otro mundo. El análogo es otro mundo. Claro, Ricardo también dice que exacto, por ahí está también Julio Nápoles, que se suma a la gente de Nuach, que están por ahí. Entonces, yo pienso entonces que para este 2020, con lo que estamos sucediendo, porque ahora mismo estamos en una crisis mundial, lo necesario es tener un poco de estos dos mundos, un poco del mundo análogo y un poco del mundo digital. Ahora, vamos a entrar en un tema que yo personalmente, cuando estaba en la academia de mastering del señor Friedrich Meyer, yo le preguntaba, y en el caso de él y de otros ingenieros alemanes, me decían que no, que sí era, o sea, que sí se podía hacer, pero que tardaba mucho más. En el caso de los DAW, cuando hablamos de masterización, y que muchas personas preguntan, ¿en qué tú masterizas? No, yo masterizo en FL Studio, no, yo masterizo en Cubase, no, yo masterizo en Sonar, yo masterizo en Logic, yo masterizo en Pro Tools. Maestro, ¿cree usted que es necesario, por ejemplo, masterizar quizás en una plataforma como nosotros, como Steinberg, en Wavelab o en Sequoia o en Pyramix, o desde una masterización en Pro Tools se pueden lograr los mismos resultados? ¿Cree que realmente estos DAW como Pro Tools, como Cubase, como Nuendo, son DAW específicamente para masterización o simplemente para recording, programación y mixer? ¿Qué piensa usted de esto? Hombre, la herramienta no es importante. La herramienta solamente es relevante para cada uno. Así de sencillo es. Entonces, dicho eso, pues la herramienta tiene que ser algo que ergonómicamente se acople a lo que uno espera y necesita. Claro, yo conozco montones de gente que trabajan en Wavelab y conocí la aplicación hace 20 años y me pareció muy interesante. El flujo de trabajo es muy interesante, aunque lo recuerdo muy restrictivo, digamos, si tuviese que equiparar mi flujo de trabajo actual a una aplicación como esta, pero hay montones de gente que trabaja en Wavelab y son felices, tal cual, y les funciona perfectamente. Eso realmente es lo único importante. Yo, al igual que muchos profesionales que se dedican de manera 100% exclusiva al mastering, yo trabajo en Pro Tools, por ejemplo. Y hay gente que dice, uy, pero Pro Tools no es un software específicamente para mastering. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? El asunto es que mi herramienta está en capacidad de entregarme la funcionalidad que yo necesito para llevar a cabo mis funciones. Claro, hay funciones específicas que tienen algunos softwares, por ejemplo Sequoia, digamos, o Wavelab, que permiten ensamblar DDPs, etcétera, 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 hacer todas esas cosas que Pro Tools no hace. ¿Cuál es el problema? Yo utilizo otra aplicación externa para manejar ese tipo de cosas. Para todo lo que es conversión de sample rate, utilizo otra aplicación externa con los algoritmos de Isotope. Para hacer edición espectral, por ejemplo, utilizo Isotope RX, que es algo que no se puede hacer dentro de Pro Tools, que es justamente edición espectral. Entonces, realmente la herramienta solamente es relevante para cada uno, para sus necesidades particulares y para la funcionalidad que cada uno esté buscando.
sí soy consciente que hay algunos softwares, digamos, que pueden percibirse mucho más especializados desde un contexto de mastering. Soy muy consciente de Sequoia y he querido dar el salto, pero Sequoia tiene un problema gigantesco, gigantesco, y es que solamente para PC. Y yo, la verdad, con toda honestidad, yo PC únicamente lo uso para jugar, para mis aplicaciones de diseño y tal vez para los videos calientes de vez en cuando. Es para todo lo que uso el PC, pero para trabajar no. La ergonomía del sistema PC, del sistema Windows, para mí es una pesadilla como sistema operativo para trabajar. Y pues es que llevo toda mi vida profesional trabajando con Mac. Entonces, Claro. tenemos una cuestión ahí, Joan, que pues los seres humanos somos criaturas de hábito, Claro, ¿no? Entonces, claro. digamos que si yo tuviese que hacer un salto forzoso a un software que trabaje netamente en PC, para mí sería una pesadilla logística total y perdería montones y montones y montones de tiempo, no solo Wow. reaprendiendo mi memoria muscular a la hora de manejar Pro Tools y traducir todas esas funciones a Sequoia, algo que era instintivo, ahora se volvió un proceso de Claro. aprendizaje, sino que también tendría que lidiar con los detalles ergonómicos del propio sistema operativo. Sería un salto demasiado grande y digamos que el proceso a mi nivel de trabajo y con el ritmo de trabajo que yo manejo, Claro. sería una pesadilla logística que yo no puedo absorber. Entonces, Claro. creería que por el momento vamos a estar bien así por un largo, largo tiempo, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Siempre hay que estar Claro, abiertos, claro. hay que estar abiertos a todo. En el, No he en el querido meterme el caso, viento. claro, en Oye, el caso de Jero es al contrario. totalmente. Jero habla, habla aquí, Exacto. habla. En Yo, tu caso, ¿cómo yo, funciona? exacto. No, yo me masterizo en Pro Tools igual, pero empecé. Exacto. No, yo soy entusiasta de PC por las constantes traiciones. Ya, De eso podemos hablar ahorita, porque tengo un Claro, par de cosas para decir. Y estoy de acuerdo. ok, Y estoy de acuerdo. claro, las claro. experiencias con los cambios de puerto, de tarjeta, el HD que te acabas de comprar acaba de quedar obsoleto y gástate de nuevo lo mismo comprando las tarjetas nuevas y tus plugins acaban de quedar obsoletos y dentro de 6 meses recién vamos a tener un parche para eso. No, no. Entonces, bueno, ahora, ¿qué sí tiene, no? O sea, la mejor herramienta es la que tú sepas dominar. Esa es la mejor herramienta que tú tienes. O sea, hay programas que te pueden ofrecer en algún momento la píldora mágica para todo, pero si no sabes utilizarlo y estás dentro de un flujo de trabajo profesional, lo que significa que no tienes tiempo para perder aprendiéndote un programa nuevo, mantente en el que estás. Cuando tengas un mes de vacaciones, te llevas el otro programa y te lo aprendes y cambias de plataforma. Pero mientras tú tienes la necesidad de funcionar a la velocidad que está funcionando tu entorno de clientes, tú no puedes salirte de tu entorno. O sea, no puedes tener un cliente al lado en plena sesión y tú buscando en el menú cómo hago esto, que en la otra plataforma lo hacías con los ojos cerrados y en shortcuts. Claro, Que además, cuando el cliente está al lado tuyo y tú no estás con el mouse buscando los menús, estás con los shortcuts y trabajando a una velocidad que parece que baja a 500 kilómetros por hora, créeme que la admiración del cliente es impresionante. El tipo se te queda mirando así porque eres de otra galaxia y es el dominio y la costumbre que tienes con tu plataforma, que es lo que te da además la velocidad y el rendimiento. O sea que en el caso de lo que ustedes vienen hablando, lo más importante es el flujo de trabajo, conocer tu equipamiento, o sea, porque a veces las compañías cuando se especializan en un tema, porque ahorita el maestro Camilo decía, wow, sí, yo trabajo en Pro Tools, pero necesito tal herramienta,
tal herramienta para hacer ciertos procesos. Quizás en Wavelab tú los tienes ahí, quizás en Pyramid también, pero bueno, también va a depender de qué equipamiento también tengas. O sea, eso también depende del flujo de trabajo. Al final también lo que interesa es el resultado. Claro. Pero a veces eso es un mito para mucha gente porque, wow, yo creo que este motor de audio en tal programa es más sólido y cuando le exporto el sonido es más cálido y cuando lo hago en este, ¿no? O sea, que también tiene que ver mucho con lo que se experimenta. Vamos a la pregunta. Es que al final tu oreja es la que está mandando. Claro. Si un programa en teoría no tuviese unos graves más redondos, pero tu oído te lo está pidiendo, tú vas a ecualizar para lograr esos graves. Claro, exacto. Y si el programa no tiene los agudos que tú quieres, tú los vas a ir a buscar. Claro, porque al final es tu oído el que está mandando el software, no el software el que te está mandando a ti. Ahora, que sí es importante que uno sepa las resoluciones internas a los que trabajan muchos programas. Ahora, ya estamos hablando de plataformas que están a un nivel donde no hay caída. O sea, no estamos... Claro. Exacto, no es Paint contra Photoshop. No, estamos en un rango de niveles donde de una a otra lo que varía es el muñequeo tuyo con el programa. Eso es lo que te va a dar un resultado sí o no. Claro. Vamos a las preguntas porque el tiempo se agota, pero vamos a extender un poquitito, pero vamos a ver, en el caso tenemos a esta persona que no dice su nombre, pero dice, pregunta para ambos, pensando en lo que se está haciendo en este momento, música en los hogares, teniendo en cuenta el escenario de mezclas que no son amateur, ¿cuáles serían las recomendaciones con respecto a la entrega de la mezcla final? La pregunta va porque hay mitos donde se dice que es mejor entregar una mezcla pastosa y no con muchos graves, y hay otros en el que se debería entregar la mezcla muy cerca a lo que se desea escuchar. ¿Cuál es la sugerencia? O sea, esta persona pregunta para los dos, ¿cuál es la sugerencia? ¿Eso lo hacen ustedes mediante un concepto que se lo pide el artista, que se lo pide el productor, en el caso que no sea el productor del proyecto, o hay algo específico ahí? En el caso de Camilo, por ejemplo, maestro, ¿qué diría usted de esto? Yo soy de la política que el material tiene que llegar tan finalizado como sea posible, excepto, por supuesto, por lo que son procesos de volumen. ¿Qué quiero escuchar yo? Yo quiero escuchar el mejor esfuerzo del mixer, el mejor esfuerzo, el absolutamente mejor esfuerzo. Y quiero escuchar que el tema fue llevado hasta el punto en que esta persona sienta que puede soltarlo con confianza. Lo que tú dices de los mitos, concuerdo con ello, y hay gente que dice, no, es que no quiero dejarlo muy brillante, muy bajudo, lo que sea, para que tengas margen. Me parece, es decir, me parece razonable también. Al fin y al cabo, pues, sea lo que sea que yo reciba, sé que estoy recibiendo algo con lo que la persona encargada y todos los involucrados en la situación van a estar cómodos. Ya, digamos, ya yo veré cómo tengo que enfocar el producto para llevarlo al punto que yo quiero. Claro. Si me preguntas, yo prefiero poner que quitar. Es decir, yo prefiero un tema que venga calmado en bajos o en brillos a un tema que venga pasado. Puede que sea un poco más complicado, digamos, despejar un lodazal que haya allá abajo. Claro, puede hacerse con la técnica correcta, pero puede que sea un poquito técnicamente más complicado despejar ese lodazal que llenar un poco un tema que esté flaco. Entonces, claro, en ese sentido, para mí va a ser siempre preferible poner un poquito que quitar un poquito sin que tenga necesariamente un sesgo hacia un tema que por problemas, por circunstancias técnicas venga un poco más pasado de lo que yo quisiera. Por ahí va la cosa. Claro, y pues lógicamente las recomendaciones habituales, ojalá que venga con algo de margen, ojalá que no venga estallado en volumen, ojalá que venga bien balanceado, ojalá que sea un tema que ya de entrada
el mixer se haya tomado el tiempo para sacarlo a sistemas de consumo regulares y haya comprobado que la traslación sea razonable a buena al menos. Los coches, los carros son implacables, sobre todo en el low mid, por ejemplo. Entonces, hay ocasiones en que yo me doy cuenta de cosas y suelo aconsejar como, ok, sácalo del estudio, ponlo en sistemas normales, ponlo en Bluetooth, ponlo en equipos de casa, llévatelo a un par de coches, evalúa y toma tus notas, haz tus anotaciones ahí. Con eso puedes terminar de redondear las ideas. Que eso es lo que mucha gente tiene que hacer realmente, y básicamente lo tienen que hacer para compensar las deficiencias que tienen sus sistemas electroacústicos. Entonces, piense cómo cerramos el círculo acá. Misma razón por la cual en una sala como la mía solamente existe un sistema, uno solo. Y yo soy una persona que jamás saca el material de esta sala. Nunca lo hago. Yo jamás escucho, a menos que lo ponga por placer, pues, pero yo jamás escucho material fuera de esta sala, material que estoy trabajando. Claro, llego a la casa y a veces mi esposa tiene la radio encendida y está sonando un tema mío. Yo, ok, eso lo hice yo, suena decente, ok, pero ya es otra historia, o sea, es otro tipo de escucha, mucho más casual. No es una escucha analítica, técnica, pues como la haría acá enfrente de mi monitoreo. Entonces, por ahí va la cosa. Por ejemplo, aquí tenemos otra pregunta, porque son varias preguntas, Jero. Hay una que dice, ¿qué hacer a la hora de masterizar con lo que se está haciendo en la compresión, con la música, y cómo el mercado casi compite con el volumen, a lo que le llamamos nosotros nivel de volumen, más que escuchar la dinámica musical natural, sobre todo porque hoy la música se escucha en un 90% en celulares. Exactamente. Yo con el tema de la guerra de los volúmenes creo que más que a una imposición de mercado, esto ha sido marcado por las tendencias de la escucha en las casas. Hoy en día, la mayoría de la gente que vive en edificios vive en entornos donde no puede escuchar la música a un volumen fuerte. No lo puedes hacer porque molesta a los vecinos, te llaman a la policía en 2 minutos. Los sistemas de reproducción, digámosle, caseros o comerciales, cada día son de peor calidad. En los 70, en los 80, tú tenías sistemas caseros que sonaban medianamente cercanos a un NS10. Que por eso el NS10 fue el monitor estándar de los 70 a los 80. Porque era exactamente lo que tú escuchabas en una radiocasetera. Ese era el rango de frecuencia que te reproducía un radiocasetera común de casa. Hoy en día son unos parlantitos pequeñitos, Bluetooth además, que ya de por sí tienes que limitar el rango dinámico porque el ancho de banda que te da el Bluetooth, y con el volumen de reproducción que se está escuchando, si la música no la tienes controlada dinámicamente, la mitad de la música no suena. Tú agarras música de los 70, de los 80 que no se haya remasterizado y tratas de escucharla en estos monitores y te pierdes la mitad de la canción. Claro. El rango dinámico es tanto que no suena por la calidad de reproducción. Claro. Y eso ha forzado mucho a que se sobrelimite el material que se saca. A eso súmale que todos los artistas quieren sonar más fuerte que todos y que realmente lo único que les interesa cuando se van al auto a escuchar el máster es que suene más fuerte que el de la competencia, no que suena más bien, oye, qué bien suena el disco, no. Oye, no suena tan fuerte. Mira, o escucha el disco de Pitbull. Exacto. Por aquí. Pero tengo una pregunta. Bueno, o más que una pregunta. ¿Pensarías entonces que en este momento, en este estado de la industria como está, la gente que trabaja mastering, estaríamos trabajando realmente para el menor común denominador, que son los sistemas pequeñitos en general? Siento que sí, porque el cliente hoy en día está escuchando desde aquí.
La mayor cantidad de consumidores escucha desde Spotify, escucha desde iTunes, desde Apple Music y está escuchando por monitores Bluetooth con una calidad paupérrima. Claro, bueno, Claro. y está el que sabe, y el que sabe va a tener un sistema responsable, un sistema que realmente se va a dejar disfrutar como nosotros lo hemos visualizado desde acá. Es correcto. Exacto, Claro. Pero eso del menor común denominador existe realmente. Totalmente. Y digamos que soy consciente de cuánto compromete uno en calidad objetiva y medible trabajando para el menor denominador común. Y es básicamente añadir como daño colateral un montón de distorsión adicional al proceso, por ejemplo, que es por el tema de control del rango dinámico, pero pues que es parte ya habitual del diario y de lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Eso por un lado, y por otro lado, este tema de los rangos específicos de frecuencia donde se genera la percepción de volumen, que es lo que hace que gran cantidad del material trabajado moderno hoy en día tienda a sonar súper áspero. Es lo que varios colegas míos llaman, abro comillas, brillitos de radio. Así mismo es. Bueno, seguimos con las preguntas. Alexei dice que sí, que él cree que que cuando se tiene una cadena de mastering ya creada y te funciona, creo que es la mejor en cuanto a aspectos. Luego tenemos a Paul Lenar, que dice cuáles son los plugins de mastering que ustedes usan, en el caso de usted, maestro Camilo, y en el caso de usted también, maestro Jero, para sus productos finales. ¿Qué plugin utilizan? ¿Hay una magia, como digo yo, exacta para utilizarlo o es algo que ustedes han ido adquiriendo a través de los años, de los trabajos, y ya se ha hecho como de costumbre para hacer este tipo de proceso? Pues, Joan, En el caso, es gusto y necesidad, básicamente. Es decir, hay tantas herramientas y todas son geniales que realmente en pleno 2020 todo vuelve a ser algo netamente de gusto y necesidad. Si tuviera que mencionar algunos, por ejemplo, voy a voltear un segundito la cámara. Voy a voltear un segundito la cámara porque me interesa que vean una o dos cosas, a ver cómo le hacemos acá. Ok, voy a voltear un segundito la cámara. Bueno, digamos, hay muchas tonterías que utilizo en el diario. Esta es una de ellas, que es un plugin gratuito, por ejemplo, que se llama el Biter, que es básicamente para hacer un análisis de profundidad de bits, asegurarme que mi material pues esté efectivamente en una resolución razonable para empezar. Si hay un archivo que venga a 16 bits, por ejemplo, que no es lo ideal para mí, este plugin me lo va a indicar inmediatamente. Aquí estoy viendo el rango dinámico de un 32 flotante, por ejemplo. Es una cosita muy, muy útil, bueno, entre muchas tonterías así gratuitas que uso. Obviamente mi herramienta de cabecera, que creo que varios de los que están hoy acá estuvieron en la presentación de Hoffa que hicimos hace un par de semanas, incluyéndote, que es mi ecualizador digital de cabecera y pues el que me resuelve la gran mayoría de problemas que no puedo resolver por medios tradicionales. Los limitadores, pues yo ya he mencionado en varias ocasiones que realmente uno de mis favoritos viene siendo el Oxford, por ejemplo, que es el que mejor tiende a retener las dinámicas de todos los que he probado, todos, incluyendo FabFilter y demás. Pero este es un limitador supremamente delicado, es un limitador muy celoso porque así como retiene las dinámicas, eso viene a un costo y ese costo suele ser distorsión. Entonces es un limiter que es de mucho cuidado y que requiere realmente un sistema de monitoreo muy responsable para usarse. Posiblemente tenga al final de la cadena un limiter de protección como este. Protección, básicamente, aunque en esta sesión en particular estoy ganando un dB con él, pero usualmente no gana volumen, sino que es estrictamente de protección. Cosas así de ese estilo, pues así por encima. Bueno, hay gente que me pregunta, ¿tú usas analizadores? Y eso sí, yo como todo el mundo utilizo analizadores, pero el asunto es que yo no baso mis decisiones en esto. Yo los uso cuando estoy a la cacería de algún factor particular específico que yo ya haya identificado, pero digamos en una sesión normal,
lo más probable es que yo ni siquiera lo abra, que yo ni siquiera esté visualizando el analizador. No lo necesito para nada, ni baso mis decisiones en lo que yo esté viendo acá en el analizador. Hay otra tontería gratuita, es una tontería, pero realmente me es útil para saber, para llevar digamos, un pequeño control de tiempo de cuánto he invertido en una sesión específica. Este me gusta mucho y es de Hoffa también, es gratuito. Es un contador de tiempo, básicamente. Ahí está detenido, pues, porque he tenido esta sesión abierta desde que empezamos, pero bueno, cosas así de ese tipo. De vez en cuando tengo a la mano el Sonox, el Dynamic EQ, eso es un lo activo, que es otro ecualizador muy similar al Hoffa, pero que tiene una funcionalidad específica que el Hoffa no tiene acerca de cómo se utilizan las señales de control. Pero si se fijan, realmente no es nada del otro mundo, ¿cierto? Es una cadena que tiende a ser simple, son sencillamente herramientas que por ergonomía las tengo en mi cadena, pues, pero no es que me vaya a morir si no las tengo, ¿cierto? Excepto por el Hoffa, claro está. En fin, y es lo mismo con el hardware. Bueno, si bien tengo unas piezas muy peculiares acá, muy peculiares, digamos que son piezas más que tengo que construir, que diseñar, lo que sea, más por capricho, digamos, porque podía hacerlo y quería probar ciertos conceptos que afortunadamente pues me han funcionado muy bien, digamos, como los convertidores digital análogo a tubos que tengo acá, que son estos de acá, que son los de mi diseño. Ahí están junto al Crane Song, pues, pero digamos que son sencillamente opciones de coloración u opciones de ausencia de coloración. Claro. Pero, pues, en conclusión, realmente lo que quiero decir es que aquí no hay brujería, aquí no hay magia negra, ¿cierto? Todo es técnica. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. En el caso mío, no tengo cómo darle vuelta a la cámara. Mi ecualizador de cabecera es el Brainworks, el Digital B2. Es excelente. Es súper quirúrgico. Yo generalmente esa etapa antes de empezar a controlar la dinámica la trabajo en mid-side. Me encuentro muy a gusto trabajando en MS, la parte de la ecualización inicial en el mastering, y después paso a una etapa de corrección dinámica, de ecualización dinámica un poco, y después un limitador igual. Trabajo con tengo el L3, el 16. Probé todos los limitadores de Waves y el L316 me deja controlar la dinámica y llevarla a estos umbrales dolorosos sin ese harshness que el resto de la serie L tiene cuando ya empiezas a trabajar más fuerte la dinámica. Claro. Fíjate lo que estás diciendo y lo importante del comentario, porque es un limitador, digamos, que no mucha gente consideraría de esa forma. Pero al final, pues es lo que digo, la herramienta no es tan importante. Por supuesto, mi proceso de volumen arranca en la mezcla como tal y en su correcto balance tonal instrumental, ahí arranca, pero claro, aquí hay etapas análogas que involucran volumen también, más allá de las etapas digitales. Entonces, digamos que todo trabaja en pequeñas fracciones. Son muchos los condimentos que yo tengo acá. A mí me gusta la cocina también. Entonces, son muchos frascos con condimento que yo tengo acá. Exacto. Y tengo que asegurarme que mi plato, para que quede bien presentado, también tiene que quedar bien balanceado en sabores. No solamente la presentación estética como tal, sino tiene que saber bien, tiene que saber balanceado. Entonces, esos condimentos tengo que balancearlos acorde a los ingredientes de origen que a mí me entreguen. Y esos ingredientes de origen pues van a depender totalmente de la mezcla, de su género, de su balance, de quién la hizo. Bueno, hay tantas cosas, pero bueno, me interesa saber, Jerónimo, qué tiene para decir al respecto en sus etapas finales, por ejemplo, y en su cadena. No, yo generalmente trabajo de esa manera. Tengo primero esta etapa de ecualización correctiva,
Es muy extraño que yo en este primer proceso de ecualización agregue o quite con una Q muy ancha. En este primer encuentro con el programa, lo que yo trato es de despejar estos moods que se pueden crear y que hay mucho mito con que solo ocurren en las bajas frecuencias. No, tú puedes tener mood en las agudas igual y en el rango medio. Todas estas resonancias y frecuencias molestas trato de empezar a controlarlas nunca más de 1 dB. Lo lindo que tienen estos ecualizadores ya de una gama alta es que tú lo tocas e inmediatamente estás escuchando lo que estás haciendo. No necesitas tirar 5 o 6 dB para atrás para enseguida ahí decir, está ecualizando. No, estás 0.2 dB y empiezas a escuchar lo que está pasando con una claridad maravillosa y te ayuda a ir corrigiendo. Después que yo tengo este balance tonal que me sea agradable y controlando las frecuencias que ya detecté, paso a una primera etapa de excitación. Ahí entro con un excitador aural que estoy usando el de Isotope, el multibanda, solo excitando quizás en el extremo high, en el aire de la canción, y algunas veces, si la mezcla no viene bien definida en las bajas frecuencias, excitando un poco también en baja frecuencia para lograr empezar a definir los armónicos que me van a dar el punch después de la canción. Y ahí paso en el mismo Isotope a un poco de compresión multibanda, muy discreta, y de ahí ya me voy al limitador final. Mi cadena de volúmenes la voy construyendo internamente. Voy agregando de a pocos para lograr llegar al volumen final. O sea, si pretendemos con un solo golpe del limitador llegar a los niveles que el mercado nos está exigiendo, lo que vamos a hacer es destruir el contenido. Esto hay que irlo creando, es una construcción de volúmenes y de niveles que es increciendo y que todos los elementos de la cadena son responsables. Cuénteme, señora, ¿probé? Sí. Claro, tiene sentido, tiene sentido. Yo me atrevo a decir que la mayoría de personas que conozco que trabajan mastering tienen una cadena derivada de ese tipo de conceptos. Tal cual. Claro, el flujo de trabajo mío es completamente diferente y es completamente inusual. Joan, que estuvo en la presentación pasada, lo sabe, por ejemplo, y muchos de los que me están viendo lo saben. Digamos, yo no uso compresión en mastering, no la uso, no me sirve, no llena mis necesidades y la encuentro como una herramienta excesivamente limitada, tal cual. Y eso es algo que para entenderlo, es algo que se tienen que sentar aquí conmigo y analizar mi técnica, pero mi técnica va completamente al revés. Mi técnica va más hacia el tema de la descompresión selectiva de rango dinámico, selectiva en frecuencias y de un uso muy intensivo de señales de control, que fue una de las cosas bonitas que hicimos hace 2 semanas y hace como un mes y pico, una charla al respecto, un taller que se hizo, un par de talleres que se hicieron sobre estos temas donde ilustré un poquito más de ese tipo de técnica, y fue interesante ver al público, digamos, opinando sobre los dos ángulos, sobre las dos estrategias, por ejemplo, compresión versus descompresión, para resolver problemas similares. Fue muy interesante ver las personas cómo reaccionaban a ambas cosas, pero también reconozco que cada caso, pues, es, por supuesto, único y que no hay fórmulas mágicas ni fórmulas exactas para resolver todos los casos. No, excelente. Oye, Johan parece que perdió la conexión en La Habana. Otra vez se fue. Bueno, señores, ya estamos en hora, ¿no? Sí, ya estamos ya. Nos despedimos de todos.
¿Alguien tiene alguna pregunta así? A ver, ya. Jordani, el tema de hacer bounce, mix o master, ¿es recomendable el bounce o hacer un print de mezcla o de mastering? Buena pregunta. Me gustaría responder primero. Qué pena la grosería de tomarme la palabra así Dale, tan impunemente, pero quiero responder primero por la siguiente razón. Uno de los grandes problemas con los que yo me encuentro frecuentemente, y parece ser un mal moderno, es que tenemos la posibilidad de hacer bounce offline. Quiere decir mucho más rápido que tiempo real cuando estamos trabajando completamente in the box. ¿Qué pasa? La gente se está acostumbrando a esto, la gente se está acostumbrando a no escuchar su print final, sino simplemente a exportarlo más allá de tiempo real y eso lo mandan a mastering. ¿Qué pasa? Yo recibo el material, lo recibo confiado, que digamos que el material está intacto, que está impecable, y es que de hecho uno de mis requerimientos es justamente que el cliente se asegure que lo que me está mandando es 100% final y está 100% seguro de todo. Ese es de mis requerimientos más importantes. Ya les cuento por qué. Entonces, recibo el tema, avanzo, masterizo el tema con toda confianza, devuelvo el máster, mi cliente me escribe al día siguiente y me dice, el máster está maravilloso, pero resulta que se nos fue el bounce sin 2 guitarras. Voy a tener que mandarte una nueva mezcla. Yo le digo, ok, no hay ningún problema, pero por supuesto vas a tener que pagar un nuevo máster porque cualquier cambio, cualquier revisión que involucre un reenvío de mezcla que sea posterior a yo haber ejecutado el mastering, va a generar un costo adicional sí o sí, lo va a generar básicamente porque tenemos procesos análogos, es un proceso complejo, puede que yo tenga muchos procesos de edición espectral directamente sobre el archivo, entonces no va a ser una cosa como de simplemente recibir un archivo nuevo, montarlo en una sesión y exportarlo, es muchísimo más complejo que solo eso. Y suele ser un dolor de cabeza tener que hacerlo, pero cuando hay que hacerlo se hace. Solamente que, y se va a hacer con todo el gusto y con todo el cariño del mundo, pero se va a hacer y va a tener un costo. Lógicamente va a tener un costo. El tiempo de mi trabajo, mi tiempo en el estudio es costoso. Y efectivamente esto va a consumir casi que el mismo tiempo que un máster que se hace completamente de ceros. Entonces, técnicamente, un reenvío post-mastering es un tema nuevo para efectos digamos, para efectos de terminología. Es un máster nuevo. Totalmente. Y ese costo, ese sobrecosto, se lo pudieron haber ahorrado si tan solo hubieran escuchado su bounce mientras lo hacían, en vez de hacerlo más rápido que tiempo real. Entonces, yo definitivamente soy enemigo de bouncear offline, excepto, digamos, que sea una situación de una película que dura hora y media. Serían los únicos casos donde yo estoy de acuerdo con el tema de hacer el bounce en offline completamente. Bueno, y una recomendación adicional es que revisen bien sus finales, por favor. Todos los días yo tengo que estar peleando con finales ruidosos, con finales cortados prematuramente, como si no tuvieran 5 segunditos más de tiempo para dejar en la cola y vienen los temas cortados, eso es horrible. Entonces, una de las cosas que yo paso peleando es justamente reconstruyendo finales. ¿Reconstruyéndolos en qué sentido? Reduciendo ruidos, eliminando chispas, eliminando sonidos de saliva, golpes, metrónomos, estirando con reverberación finales cortados prematuramente. Eso me quita un montón de tiempo y ese tiempo me duele realmente porque son cosas que digamos que un ingeniero de mezcla que tenga buena etiqueta profesional va a mandar en óptimas condiciones. Entonces, esa parte sí me parece súper importante. Ahora, Jerónimo, desahógate tú. No, coincido completamente. Yo que vengo de haber partido en el mundo del análogo, era muy común estar pasando la mezcla a cinta o a DAT, y en esa escucha final de mezcla te dabas cuenta de algún detalle. Paremos, vamos de nuevo, mira, este retoque por aquí. Entonces, esa dinámica la tengo tan adentro que una de las cosas que me encanta de Pro Tools y que me encantó hasta el Pro Tools 10 es que no tenía render offline. Había que bancarse la canción completa. Y sí, porque le estabas oyendo y era escape. Espérate un momento, mira esta reverb de mierda, se me pasó aquí. O este delay está feo, o no me gustó esto. Esa última escucha es la mejor.
Porque mientras estás mezclando, estás dentro de la mezcla, pero ya cuando vas a red, ya estás ya fuera. Te echaste para atrás a escuchar el tema. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. Y la opción a mí me encanta y la estoy ocupando hace 10 años. Mis mezclas yo las printeo. Yo salgo análogo y regreso análogo. Y play record. Y suena distinto. Y además, ¿por qué lo hago? Lo hago porque nosotros estamos mezclando y para nuestras decisiones de mezcla tenemos toda una cadena electroacústica que nos está coloreando la señal y en base a ese color nosotros hemos tomado las decisiones de la mezcla. Entonces, yo quiero que mi mezcla venga desde el punto más cercano posible antes de mis monitores. Es lo más cercano que puedo llegar a lo que yo estoy oyendo. Entonces, mi salida antes de los monitores, ahí mismo tengo un split que no va controlado por niveles ni nada, está exactamente a 0 y ese es el que inyecto de nuevo a grabar. Trato de llegar al punto más lejano posible antes de mis monitores para que toda esa electrónica que me ayudó a tomar las decisiones quede en mi mezcla. Porque si tiene, no sé, yo en mi misma cadena y estoy en Pro Tools, tengo una Antelope que suena increíble, de la Antelope paso a mi control de monitores, ahí tengo dos elementos que me están adicionando color. Por supuesto, cuando yo hago el bounce y lo escucho dentro de la misma cadena, sigue sonando lo mismo. Pero cuando salgo, digo, hay algo que no suena igual que en el estudio. Claro que no suena igual en el estudio. No, te perdiste toda la electrónica de la Antelope y toda la electrónica de mi control de monitoreo. Entonces, esa electrónica la quiero en mi mezcla. En el fondo es lo mismo que hacíamos con la SSL. Mi mezcla sale de la salida LIR de la SSL a grabarse. Tengo el color de la SSL, no hago nada usando la SSL y después voy a hacer un bounce adentro. No. Ese color tiene que estar. Muy interesante ese punto de vista, muy bonito lo que estás diciendo. Y bueno, trabajar en Pro Tools en el mastering me fuerza a que mi proyecto masterizado lo estoy grabando dentro de Pro Tools. En el fondo es un printeo interno con toda mi cadena de procesos, pero es un printeo igual. O sea, no hago un bounce de Pro Tools. Yo estoy grabando en tiempo real. Ahí está, esto es lo que quiero. Automaticé algún cambio que hay entre medio, alguna cosa, pero eso está grabado. Y ese file es el que exporto después. Claro, y pensaría que para alguien con un flujo híbrido, y lo recuerdo de mi flujo híbrido de mezcla cuando hacía mezcla todavía hace años, es eso, justamente imprimir en tiempo real, en un par, lo cual tiene un beneficio y es que podemos ponchar sobre el bounce. Totalmente. Que es una técnica de hecho milenaria, que es lo que llamaban la automatización de los pobres, ¿no? Exacto. Que es ir ponchando sobre el bounce e ir haciendo tus movimientos en la consola en la consola análogo cuando no tienes automatización. Exacto. En tiempo real. De sí. Vuelta y ¿dónde estaba este fader? Estaba por aquí, dale. Y vamos, claro. Tal cual. Me hiciste acordar de eso. No, muy bien. Es un sistema, a mí me funciona muy bien. Soy alérgico a las exportadas estas apurado. Porque además, si te estás dedicando a esto es lo tuyo, escucha la canción. Sí, es lo mínimo que puedes hacer, claro. Claro, escucha la canción. Sí, señor. Bueno, amigos, nos despedimos entonces. Hoy por mi parte, ha sido un placer. Hemos llegado casi a 80 participantes. Oh, muy bien. Bien. Joan, lo perdimos. Me está diciendo acá que no ha podido entrar de vuelta. Ok. Pues en ese caso tendremos que despedirnos. Sin embargo, hay una última pregunta que yo vi
Adelante, adelante. Quisiera responder esa pregunta porque sé que es importante y sé que muchos la están esperando. Y es que alguien preguntaba respecto al uso o no uso de las plataformas digitales automatizadas de mastering. Y es una pregunta espinosa y escamosa, ¿cierto? Y por esa razón, porque es una pregunta que le echa gasolina a la candela, hay que responderla. Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pienso yo? Les doy mi punto de vista muy, muy, muy personal al respecto. Yo hace más o menos un año largo hice un estudio completamente objetivo al respecto. Utilicé varias muestras y sometí diferentes plataformas automatizadas a diferentes tipos de retos para hacer un análisis sobre qué pueden y qué no pueden hacer y hasta dónde pueden hacer. Yo sometí 4 plataformas digitales. Una fue Lander, la otra fue eMaster, la otra fue Mastering Box y la otra no recuerdo cuál fue. Pero fueron 4 las cuales sometí a estos diferentes retos. ¿Qué retos? Uno de los retos fue, por ejemplo, una mezcla con problemas de ruido, que ese estuvo interesante. Una mezcla, por ejemplo, con glitches, con interrupciones digitales de las que se pueden dar por una mala transferencia de archivos de un punto A a un punto B. Ese fue otro de los retos. Uno de los retos más interesantes fue alimentar las plataformas con una mezcla, con un canal completamente fuera de polaridad, es decir, canal izquierdo en polaridad 0, canal derecho en polaridad 180. Quería ver si la plataforma era suficientemente inteligente para detectarlo y resolverlo. Y así, problemas de ese tipo, o sea, problemas comunes con los que yo me puedo encontrar, principalmente ruidos, chispas, clics digitales, en algunos muy raros casos un canal con polaridad invertida, cosas de ese tipo. Pero también quise ser justo y darle la oportunidad a la plataforma digital de trabajar con una mezcla en estado óptimo y perfecto, una mezcla de alto nivel profesional, una mezcla ejecutada por profesionales de muy alto nivel y ver cómo respondía. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de todo este ejercicio? Las conclusiones fueron, las plataformas no están hechas para resolver problemas. Si ustedes tienen o sienten que tienen problemas por resolver, tienen que buscar un humano en primer lugar. Ni las chispas las resolvió, ni los ruidos los resolvió, ni las distorsiones las cuantificó, ni las diagnosticó, ni las ubicó, ni hizo nada para resolverlas, lógicamente, y tampoco esperaba que lo hiciera, siendo justos. El canal fuera de polaridad que envié, volvió fuera de polaridad, tal cual. Digamos que es un error que un niño de 10 años con algo de entrenamiento auditivo puede detectar, un niño de 10 años o menos. Y sin embargo, cuando yo le alimenté un tema profesionalmente mezclado y en perfecto estado, las plataformas me escupieron un resultado bastante aceptable, no equiparable lado a lado con el del humano, que era yo en este caso, pero bastante aceptable. Digamos que para la mayoría de gente allá afuera, suficientemente bueno, para la mayoría de gente. Entonces, la conclusión mía es, sí tenemos capacidad de entregar una mezcla óptima y perfecta a una de estas plataformas, es perfectamente funcional, va a servir, va a funcionar. Pero la pregunta que yo me hago, señoras y señores, es ¿cuántos están realmente en capacidad de entregar una mezcla de altísimo calibre en estos días, en pleno 2020? Ese es una de las preguntas importantes para hacerse. Ahora, la utilidad muy interesante, interesantísima que yo le veo a estas plataformas digitales automatizadas de mastering es que yo puedo, a través de ellas, simular un poco lo que va a ser el comportamiento de mi mezcla cuando yo se la entregue a un ingeniero de mastering dedicado, competente, humano, a un especialista, y pongo la palabra grande, especialista, un especialista en mastering, ¿cierto? De manera que uno puede, digamos, anticipar cómo va a reaccionar X o Y instrumento a una cadena de mastering, más o menos, hacer algunos ajustes hasta que el tema responda de la mejor forma posible a un proceso automatizado, y en ese punto sería prudente pasarle ya el tema ajustado al ingeniero de mastering humano para que le dé los toques humanos, y por humanos entiéndase toques artísticos, ¿sí? Artísticos, conceptuales, de tono, de color, usando sus habilidades sensoriales perceptuales, que solo los humanos las tenemos, pues,
para llevar el tema al mejor punto posible, pues obviamente dentro de las limitaciones de cada profesional. Entonces, ahí está, tiene su utilidad, ¿no? Jerónimo, ¿qué tendrías para decir al respecto? No, a mí me parece lo mismo. O sea, los... en la experiencia que he tenido yo, nunca hemos hecho no hicimos el ejercicio. Sí me empezaron a llegar clientes que habían utilizado estas plataformas y no estaban conformes con el resultado. Por supuesto. Sobre todo por el tema de los presets. O sea, estas plataformas están diseñadas en el hemisferio norte bajo ciertos estándares artísticos de preset de géneros desde la interpretación de ellos. Quizás si uno fuera a hacer un tema EDM a la sueca, te funcione maravillosamente bien. Pero un EDM en Latinoamérica es muy distinto a un EDM en Berlín. La música electrónica nuestra es distinta a la de los europeos. El urbano latino es distinto al urbano americano. Entonces, esas diferencias no las traducen bien estas plataformas donde todo funciona por preset. Y en estos casos llegaron y dijeron, mira, es que escucha la mezcla, mira el low end que logramos en la mezcla, mira cómo distribuimos esto, y acabó con esto. O sea, le pusimos el preset que pensábamos que estaba en el estilo y lo que hizo fue mutilar la mezcla. Claro, lograba unos niveles súper altísimos, estándar, maravilloso, pero no analizaba realmente qué es lo que está pasando con el espectro y con el programa musical que tiene para procesar. Y ahí es donde rebobinaron y bueno, sigamos con los seres humanos, con los que además hay un diálogo y podemos entendernos de qué va. O sea, escúchate la canción, mira, esto es medio folclórico, pero lo mezclamos con pop, sobre todo en el mercado latino donde fusionamos todo. Correcto. Hoy en día no hay nada latino que no esté fusionado con todo. El mercado latino es muy rico por eso. Porque estamos abiertos a la fusión, porque somos mestizos, completos de arriba abajo. Entonces, ¿cómo no vamos a fusionar todo lo que nos cae en el jarro? Súmalo para acá. Entonces, eso nos crea una tendencia muy única donde la comunicación y el expertise humano crea una industria muy sui generis y creo que con un potencial que lo está demostrando en estos momentos desde hace varios años a nivel mundial. Así es. Así es. Todavía está lejos el día que los humanos vayan a ser reemplazados digamos, en estas cuestiones que tienen un poco de arte, mucho de corazón, algo de ciencia, pues, por las plataformas. No han llegado allá, no creo que vayan a llegar allá pronto. No sé si algún día es que los procesos mentales en general, digamos, yo analizo a veces todo lo que yo hago de una forma completamente mecánica, porque para mí es mecánico. Mis decisiones, o sea, todo es mecánico, pero hay unos procesos que, digamos que ya por tanto tiempo haciéndolos y escuchando e identificando asuntos, es algo que sucede muy rápido, pero yo a veces me detengo a pensar todo y realmente son procesos muy complejos porque hay una parte que es perceptual, que es sensorial. Exacto. Y en esa parte, bueno, las máquinas pueden medir a través de transductores ciertos elementos, pero otros definitivamente no. No, claro, exactamente, exacto. Y claro, al no tener apreciación artística realmente, sus decisiones son totalmente matemáticas. Es correcto. Posiblemente funcionen a través de un proceso más comparativo que de verdadera inteligencia artificial. Exactamente. Dentro de mi análisis en esa situación a la que sometía a las plataformas, yo me quedé pensando, si una plataforma se mercadea a sí misma, así con bombos y platillos como mastering inteligente, automatizado inteligente, así gigantesco, ¿por qué no fuiste tan inteligente de reversar la polaridad en el canal que venía erróneo, por ejemplo? Exacto.
Es una decisión que no requiere, o sea, es una decisión casi que primal. Totalmente. Porque obedece a un análisis estético. Y es algo perceptual realmente. Exacto, es uno que dice, pues está fuera de fase, vamos. Correcto. Claro. Es interesante, igual fue un ejercicio supremamente interesante. Sí. Interesante. Bueno, nos garantiza todavía estar en la silla buen rato. Eso esperamos, que todavía me quedan unos buenos años productivos acá. Muy bien. Genial. Bueno, entonces ahora sí despedimos la sesión, señores. Bueno, no, Jerónimo, pues en ese caso, un gusto, estuvo muy divertido, muy entretenido. Señor. Y Buenísimo. nada, gracias a todos por aguantarse un poco toda la carreta, que siempre es bueno verles las caras y también escuchar otros puntos de vista y alimentarse y enriquecerse de todo. Sí, señor. Buena tarde a todos. Terminen de pasarla. Ha sido un placer, señores. Esperemos no sea la última. Vamos allá. Chao a todos. Chaito.